Informe de la situación de la lengua de signos española. Resumen, presentación. Actualmente, y aunque aún queda mucho por hacer, la presencia de la lengua de signos española en la educación, en los medios de comunicación, como objeto de investigación, en universidades y centros específicos, etc., ha dejado de ser un mito para convertirse en una realidad. El informe de la situación de la lengua de signos española pretende dar cuenta de esa presencia evidenciando los hitos conseguidos, dando muestra de las carencias que aún perviven y planteando propuestas de actuación. Antes de desarrollar cada uno de los ámbitos de estudio del informe, se lleva a cabo un análisis detallado sobre las personas sordas y sordociegas en sus dimensiones cuantitativa y cualitativa. Igualmente, es de gran importancia dar cuenta de la naturaleza lingüística de las lenguas de signos como lenguas naturales. Esta diferencia en el canal de transmisión de la lengua conlleva una diferencia en su forma de producción y recepción, pero completamente congruente con la tipología de la lingüística universal. Las lenguas de signos surgen espontáneamente en los grupos de personas sordas de todo el mundo y se estructuran en los mismos niveles lingüísticos que las lenguas orales, cumpliendo con las características formales de la lengua y ejercen las mismas funciones comunicativas. El informe también aborda el concepto de planificación lingüística en general y lo que se entiende por normalización de la lengua de signos española en un enfoque de trabajo a favor de una comunidad lingüística minorizada. El informe ha sido elaborado por el Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española, del Real Patronato sobre Discapacidad, con la colaboración de distintos expertos y entidades. El CENELSE, que ha sido creado por la Ley 27/2007 de 23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas con discapacidad auditiva y sordociegas. Tiene como finalidad investigar, fomentar y difundir la lengua de signos española, así como velar por su buen uso, y desarrolla sus acciones teniendo en cuenta la realidad lingüística de las personas usuarias de la lengua de signos española en todo el territorio del Estado español. Ámbitos de estudio para el conocimiento del estatus de la lengua de signos española. No se conoce hasta el momento ningún estudio descriptivo de la situación de la lengua de signos española en el Estado español. Y tras recurrir a diversos estudios llevados a cabo a nivel internacional para determinar los ámbitos que pueden ser indicadores del estatus de cualquier lengua, se estima conveniente profundizar en el estatus de la lengua de signos en los siguientes ámbitos. Educación bilingüe, bicultural, lengua de signos española y lengua castellana y/o lenguas autonómicas. Interpretación en lengua de signos española. Investigación sobre la lengua de signos española. Uso de la lengua de signos española en los medios de comunicación. Educación. Son muchas las razones por las que se considera el ámbito educativo uno de los principales agentes en la normalización de una lengua, y en lo que se refiere a la inclusión de la lengua de signos española en nuestro sistema educativo. Ha de considerarse siempre en el espacio que propone la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad y la mencionada Ley 27/2007, que reconoce el derecho de opción por la lengua de signos española y deja la elección en manos de los principales interesados, las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas, o sus padres o representantes legales. Para garantizar este derecho elemental, libertad de elección, es preciso que las administraciones educativas faciliten el aprendizaje y uso de la lengua de signos española en los centros educativos que determinen. Se realiza un ameno recorrido por diversas investigaciones sobre el potencial de las lenguas de signos y su necesidad en la educación de las personas sordas, gracias a los cuales se ha promovido la puesta en marcha de programas de educación bilingüe bicultural en lengua de signos y lengua oral. Este modelo educativo
comenzó a implantarse en España en 1994 y la Ley 27/2007 incluye una definición de educación bilingüe del alumnado sordo y recoge varios artículos de índole educativa. La inclusión de la lengua de signos española en la formación reglada trae consigo una serie de cuestiones que sería conveniente tener en cuenta, como el currículo, el material didáctico o el perfil profesional, encargado de impartir esta materia en los centros y, por consiguiente, su adecuada formación. La consolidación de una red de centros con programas educativos bilingües biculturales no depende solo de las escuelas, sino también de su entorno, y se requiere la puesta en marcha de una estrategia de actuación planificada, en la que participen activamente todos los sectores y organismos relevantes implicados. Interpretación. Desde que en 1987 se creara el primer servicio oficial de intérpretes de lengua de signos española, por el que se reconocía por primera vez en España la existencia de un grupo de personas cualificadas para ejercer la profesión, el Servicio Público de Intérpretes de Lengua de Signos y de Guías Intérpretes de Personas con Sordoceguera se extendió rápidamente hasta nuestros días. Teniendo en cuenta el número de personas sordas usuarias de la lengua de signos española, según la media europea y el total de intérpretes, se estima que la ratio es de alrededor de un intérprete por cada 36 personas usuarias. Sin embargo, la realidad nos indica que solo alrededor de un 25,17% de los intérpretes disponibles están trabajando como tales, disminuyendo así la ratio real a un intérprete por cada 143 personas sordas, mientras que en otros países hay un intérprete por cada 10 personas sordas. La situación laboral de estos profesionales, lejos de encontrar la estabilidad y la consolidación de este perfil, es todavía mejorable, aunque se ha avanzado exponencialmente en la cantidad y calidad de los servicios que se prestan. Aún estamos lejos de ofrecer un entorno accesible en lengua de signos, tal y como se recoge en la Ley 27/2007. Investigación. El estatus actual de la lengua de signos española y su reconocimiento lingüístico ha sido posible en gran medida gracias a las investigaciones y publicaciones que se han elaborado por parte de diferentes instituciones. Es evidente la importancia de la investigación para el proceso de normalización lingüística de las lenguas en general y de las lenguas de signos en particular, así como la necesidad de realizar el trabajo de investigación en red, tanto a nivel nacional como internacional. En el momento actual, investigar la lengua de signos española no está exenta de incertidumbres, aunque en los últimos 20 años se ha avanzado muchísimo y existen prometedoras perspectivas de futuro. Existe un interés creciente por la lingüística hacia las lenguas de signos como objeto de estudio. Medios de comunicación social. En la actualidad, dos son las referencias legales que recogen la necesidad de avanzar en medios de comunicación que incorporen la lengua de signos. La actual Ley 7/2010 General de la Comunicación Audiovisual, en la que explícitamente en su artículo 8 se recuerda el derecho de las personas sordas a una televisión accesible, en abierto y con cobertura estatal o autonómica, y la obligación de los poderes públicos por evitar cualquier tipo de discriminación, y la mencionada Ley 27/2007, que hace referencia en su artículo 14 a los medios de comunicación social, telecomunicaciones y sociedad de la información. Y efectivamente, mucho hemos avanzado en la incorporación de contenidos signados en los medios. Es de notar que continúan sucediendo acciones que, si bien pueden parecer aisladas o iniciativas puntuales, todo apunta a que las políticas y medidas que las televisiones, agentes de telecomunicaciones y proveedores de Internet van incorporando dejarán entrever una comunicación y acceso a la información mucho más plural, diversa y que incorpore a la lengua de signos española
ya no solo como un medio para garantizar la tan laureada por todos accesibilidad universal, sino más bien como plataforma para la promoción y reconocimiento social y cultural de una comunidad y de su lengua. Sin embargo, conviene tener presente que aún hoy persiste la necesidad de incrementar la incorporación de contenidos signados en los medios con criterios de calidad y crear espacios conducidos en lengua de signos española. Profesionales vinculados a la lengua de signos española. La regulación administrativa de los profesionales relacionados con las lenguas de signos española es un tema que cobra especial relevancia desde la aprobación de la Ley 27/2007. En sus disposiciones adicionales cuarta y quinta se recoge la necesidad de analizar la situación de los intérpretes y profesionales de las lenguas de signos españolas que han adquirido su formación a través de enseñanzas no regladas con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley, y el estudio sobre los profesionales de las lenguas de signos y las titulaciones necesarias para su desempeño.